¿Hay una tortura silenciosa que viven miles de mujeres? Es la tortura de mirar el teléfono esperando que suene. Es la ansiedad de ver su última conexión, preguntándote por qué no te escribe a ti. Es esa sensación de ser tú siempre la que inicia, la que propone, la que mantiene viva una conexión que si dependiera de él, quizás ya habría muerto. Y en el fondo de tu alma anhelas un secreto, una llave, una fórmula mágica que invierta esa dinámica, que haga que sea él quien sienta esa urgencia, que sea él quien te busque, no solo a veces, sino todo el tiempo. Si estás cansada de ser la que espera, si sueñas con convertirte en la mujer que es buscada, anhelada, casi suplicada, entonces este mensaje es para ti, porque hoy no te daré trucos superficiales. Hoy te entregaré el secreto psicológico para recalibrar su mente y su corazón. Un secreto tan profundo que no solo harás que te busque constantemente, sino que, como verás, lo llevará a un estado en el que sentirá que debe rogar por tu atención. Y no es manipulación, es el resultado inevitable de convertirte en una mujer de un valor incalculable. En este viaje de 6 revelaciones te guiaré para que dejes de ser su postre y te conviertas en su plato principal. Te enseñaré a inyectar dopamina en cada interacción para que tu presencia sea adictiva. Descubrirás el poder de la escasez y cómo tu ausencia aumenta tu valor. Y entonces llegará la gran virada de Chave. Te mostraré cómo pasar de que él quiera verte a que necesite verte. Veremos la psicología de la súplica, cómo tu alto valor lo lleva a un estado de humildad. Y finalmente, te daré el ritual para que te conviertas en esa mujer indispensable, esa a la que él no puede ni quiere dejar de buscar. Este no es un video sobre cómo llamar su atención, es un manual sobre cómo convertirte en el centro de la suya. Así que si estás lista para que tu teléfono empiece a sonar por las razones correctas, sella tu compromiso. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones, porque estás a punto de recibir el poder de ser buscada. Y regálale un like a este video para declarar que la era de la espera ha terminado. ¿Preparada para que ruegue por ti? Comencemos. Antes de poder convertirte en la mujer que él busca todo el tiempo, primero debemos diagnosticar con una honestidad brutal por qué ahora mismo solo te busca de vez en cuando. Y la dinámica en la que probablemente te encuentras atrapada es la que yo llamo el síndrome del postre. Piénsalo, ¿qué es un postre? Es delicioso, es placentero, es un capricho. Pero no es esencial, no lo necesitas para sobrevivir, lo consumes cuando te apetece, después de haber satisfecho tus necesidades principales. La mujer que sufre el síndrome del postre es tratada exactamente así. Él la busca cuando está aburrido, cuando se siente solo, cuando sus otros planes han fallado, cuando le apetece una dosis de dulzura y validación. Eres su capricho, no su alimento. Y tú, en tu deseo de ser amada, a menudo aceptas este rol. Te sientes feliz por recibir al menos esa migaja de atención. Te convences a ti misma de que es que está muy ocupado o de que así son los hombres al principio. Pero en el fondo de tu alma, sabes la verdad. Sabes que no eres su prioridad. Sabes que eres el plan B, la opción conveniente que siempre está ahí, en la nevera, esperando a que a él le entre el antojo. Y esta dinámica, mi querida alma, es una de las más destructivas para tu autoestima y tu poder de atracción. ¿Por qué caes en este rol? Porque a menudo tu energía es la de un postre. Eres incondicionalmente dulce, incondicionalmente disponible, incondicionalmente complaciente. No presentas ningún desafío, ninguna nutrición real más allá del placer momentáneo. Le das subidones de azúcar a su ego, pero no alimentas su alma. Y como cualquier postre, si se consume en exceso, empalaga. Por eso, él necesita distanciarse para desintoxicarse de tanta dulzura y volver a sentir hambre.
Imagina la historia de una mujer a la que llamaremos Paula. El hombre con el que salía era un experto en tratarla como a un postre. Desaparecía durante la semana y de repente, un viernes por la noche, le escribía: ¿un vinito en mi casa? Paula, que había pasado la semana anhelando su atención, siempre aceptaba. Se ponía guapa, llevaba el vino y le ofrecía una noche de risas y placer. Y después, él volvía a desaparecer hasta el siguiente antojo. Paula creía que, si era el postre más delicioso, él eventualmente querría comerlo todos los días. Pero la psicología no funciona así. Un hombre no construye su vida alrededor de su postre favorito. Construye su vida alrededor de su plato principal. El plato principal es lo que lo nutre, lo que le da fuerza, lo que siente que necesita para su bienestar diario. Es la comida que es a la vez deliciosa y sustanciosa. Y tu misión, para que él te busque todo el tiempo, es dejar de ser el postre y empezar a ser el plato principal en su vida emocional. El plato principal no está siempre disponible. Requiere preparación, requiere un compromiso para sentarse a la mesa. Tiene una complejidad de sabores. A veces es salado, desafiante. A veces es amargo, honesto. A veces es dulce, amoroso. Es una experiencia completa, no un simple capricho. La mujer plato principal es la que nutre, la que desafía, la que tiene sustancia. No está ahí solo para el placer de él, está ahí para el crecimiento de ambos. El primer paso para que deje de buscarte solo, cuando le apetece, es que tú dejes de estar disponible para sus antojos. Tienes que, simbólicamente, retirarte del menú de postres y empezar a posicionarte como el plato gourmet que requiere una reserva con antelación. Y ahora que has entendido por qué te has convertido en su capricho, estás lista para aprender a ser su necesidad. En el próximo punto, te revelaré el primer secreto para convertirte en ese plato principal, la inyección de dopamina. Has decidido dejar de ser el postre para convertirte en el plato principal. Ahora, vamos al primer secreto para que él no solo te necesite, sino que se vuelva adicto a tu sabor. Y este secreto reside en la neuroquímica de la atracción. Tienes que aprender a convertir cada interacción con él en una inyección de dopamina, una experiencia tan placentera y tan estimulante para su cerebro que él, a un nivel casi químico, sienta la necesidad de volver por más. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, la motivación y el placer. Y la mujer que sabe cómo activarla en la mente de un hombre se convierte en su adicción más saludable. El error de la mujer postre es que sus interacciones son predeciblemente dulces, pero rara vez son excitantes. Son agradables, pero monótonas. No generan picos, y el cerebro humano, para crear un anclaje de memoria y un deseo de repetición, necesita picos. Necesita la emoción de la novedad, de la sorpresa, del placer inesperado. Tu misión no es ser simplemente agradable cuando estás con él. Tu misión es ser inolvidablemente estimulante. ¿Cómo se inyecta esta dopamina en vuestras interacciones de forma elegante? Se trata de calibrar conscientemente la energía de vuestro tiempo juntos para que sea una experiencia de alto impacto. 1. La dopamina de la novedad y la aventura. El cerebro ama la novedad. En lugar de caer en la rutina de las mismas citas, sé la que propone o inspira experiencias nuevas y diferentes. Un día es un picnic improvisado, otro día es visitar una exposición de arte extraña, otro es explorar un barrio que no conocéis. Cada nueva experiencia compartida es un chute de dopamina que su cerebro asocia directamente contigo. Te conviertes en su compañera de aventuras, no en su novia de sofá. 2. La dopamina del humor y el juego. La risa es una de las formas más rápidas de liberar dopamina. Deja de tener conversaciones tan serias todo el tiempo. Sé juguetona. Coquetea.
Usa el humor inteligente y el sarcasmo pícaro. Rétalo a un juego de mesa, a una competencia tonta. Cuando un hombre se ríe a carcajadas contigo, su cerebro está literalmente creando un lazo químico que le dice: esta fuente es buena, quiero más. 3. La dopamina de la validación y la admiración. Este es el chute más potente para el ego masculino. Como ya hemos aprendido, sé el espejo de su grandeza, pero no lo hagas de forma constante. Administralo como una dosis rara y preciosa. En medio de una conversación, cuando menos se lo espere, dale una inyección de validación profunda sobre su carácter, su inteligencia o su fuerza. Una frase como: nunca había conocido a un hombre con tu capacidad para... dicha con una sinceridad total, es una dosis de dopamina que lo dejará eufórico durante días y anhelando la siguiente. Imagina la historia de un hombre, a quien llamaremos Daniel. Él describió a la mujer que lo enganchó de esta manera. Estar con ella era impredecible. Un día me llevaba a un concierto de rock clandestino y al siguiente teníamos una conversación filosófica que me dejaba pensando por una semana. Me hacía reír como un niño y de repente me decía algo que me hacía sentir como un rey. Cada cita era un pico y cuando no estaba con ella sentía un aburrimiento físico. Mi vida normal parecía gris en comparación. Necesitaba volver a verla para sentirme vivo de nuevo. Esa es la mujer que se ha convertido en una inyección de dopamina. No es que ella haga cosas para entretenerlo, es que ella misma es una mujer que encarna la aventura, el juego y la admiración, y al compartir esa energía lo vuelve adicto. Deja de ofrecerle interacciones light y predecibles. Conviértete en una experiencia de 5 estrellas. Sé el plato gourmet que estimula todos sus sentidos. Porque cuando cada momento contigo es una dosis inolvidable de placer, él no solo querrá verte de vez en cuando, empezará a sentir que te necesita para sentirse bien. Y ahora que sabes cómo hacerlo adicto a tu presencia, estás lista para aprender el secreto que lo hará adicto a tu ausencia. En el próximo punto, revelaremos el poder de la escasez. Has aprendido a convertir tu presencia en una experiencia adictiva, una inyección de dopamina. Ahora llegamos al segundo secreto, el que transforma esa adicción de un simple placer a una necesidad imperiosa. Y este secreto se basa en uno de los principios más poderosos de la psicología de la persuasión y el valor, el principio de escasez. La ley es simple: todo aquello que es percibido como raro, limitado o difícil de obtener, automáticamente aumenta su valor en nuestra mente. Un diamante no es valioso solo porque es bonito, es valioso porque es escaso. Una obra de arte de edición limitada es más deseada que una copia producida en masa. En las relaciones, esta ley es implacable, y la mujer que entiende cómo aplicar la escasez a su propia presencia y atención se convierte, a los ojos de un hombre, de una simple joya a una pieza de museo invaluable. El error de la mujer postre es que, además de ser dulce, es abundante, está siempre disponible. Su tiempo, su atención, su energía son recursos ilimitados. Y como no hay escasez, no hay un alto valor percibido. Él sabe que puede obtener su dosis de dopamina cuando quiera, por lo que no siente ninguna urgencia. Pero la mujer que quiere ser buscada todo el tiempo, después de haberle ofrecido una experiencia de altísimo valor, aplica conscientemente el principio de escasez. Se vuelve no inaccesible, sino selectivamente accesible. ¿Cómo se aplica la escasez de forma elegante, sin que parezca un juego de manipulación? No se trata de hacértela difícil, se trata de ser valiosa, y el valor nace de tener una vida propia, rica y soberana. 1. La escasez de tu tiempo. Tu tiempo es tu recurso más limitado. Deja de tratarlo como si fuera infinito.
La mujer que aplica la escasez tiene una vida plena que no gira en torno a él, como ya hemos visto en La Reina Ocupada. Esto, de forma natural, crea escasez. No siempre. Estás disponible para sus planes de último minuto. A veces, simplemente tienes otros compromisos, y esos compromisos, contigo misma o con otros, son igual de importantes. Al hacer esto, le enseñas que tu tiempo es un bien preciado y que para obtenerlo, debe planificar, debe esforzarse, debe competir con las otras facetas de tu fascinante vida. 2. La escasez de tu atención. Cuando no estás con él, tu atención no debe estar disponible 24/7. Esto se logra con la pausa soberana y el silencio magnético que ya conocemos. No respondes a cada mensaje al instante, no estás pegada a sus redes sociales. Tu foco mental, cuando no estáis juntos, está en tu propio reino. Esta escasez de atención digital crea un vacío que lo hace anhelar tu foco. Y cuando finalmente se lo das, ese foco se siente mucho más valioso. Imagina la historia de un hombre, a quien llamaremos Andrés. Estaba saliendo con una mujer, a quien llamaremos Sofía. Sofía era increíble cuando estaban juntos, inyección de dopamina. Pero también era una maestra de la escasez. Tenía su propio negocio y era muy apasionada. A menudo le decía: me encantaría verte esta noche, pero tengo que terminar un proyecto. ¿Qué tal mañana? Andrés confesó, cada no de ella, que nunca era un rechazo sino una declaración de sus prioridades, aumentaba mi deseo por ella. Me hacía sentir que tenía que ganarme un lugar en su vida tan ocupada, y cada sí que conseguía se sentía como una victoria. La combinación de la inyección de dopamina cuando estás con él y el principio de escasez cuando no lo estás es la fórmula de la adicción perfecta. Le das una dosis de un placer increíble y luego retiras la fuente, y su cerebro, anhelando esa sensación, no tiene más remedio que empezar a buscarla, a pensar en cómo obtener la siguiente dosis. Deja de tener miedo de no estar disponible. Tu indisponibilidad, cuando nace de una vida genuinamente plena, no lo aleja, lo intriga, lo desafía y lo obliga a valorar cada segundo que consigue pasar contigo. Conviértete en un tesoro raro y él se convertirá en un buscador de tesoros incansable. Y ahora que sabes cómo hacerlo adicto a tu presencia y a tu ausencia, estás lista para la gran virada de Chave. El momento en que su deseo se transforma en una necesidad real. Has aprendido a hacer una inyección de dopamina y a aplicar el principio de escasez. Lo has hecho sentir bien y has hecho que valore tu tiempo. Ahora él quiere verte, pero querer es una emoción opcional. Es un deseo, un capricho, la verdadera obsesión, la que lo hace buscarte todo el tiempo. No nace del querer, nace de la necesidad. Y aquí, mi querida alma, llegamos a la virada de Chave, al interruptor psicológico que transforma su quiero en un necesito. Y este interruptor se activa cuando él deja de verte solo como una fuente de placer y empieza a verte como su única fuente de paz. Pensemos en la diferencia. El placer es un estimulante, la paz es un nutriente. Puedes vivir sin un estimulante, pero no puedes vivir sin nutrientes. En el mundo caótico y competitivo en el que vive un hombre, está constantemente rodeado de estímulos. El estrés del trabajo, la competencia con otros hombres, las presiones sociales. Y a menudo, las relaciones se convierten en otro estímulo más, a veces excitante, pero a menudo agotador. La mayoría de las mujeres, en su intento por ser interesantes, añaden más ruido a su vida, más drama, más expectativas, más análisis. La mujer, que activa el interruptor del anhelo, hace lo contrario. Ella, además de ser la inyección de dopamina, el placer, se convierte en su santuario de paz. Cuando él está contigo, no solo se divierte, se restaura.
Tu presencia se convierte en el lugar donde puede bajar la guardia por completo, donde no es juzgado, donde no tiene que rendir como hombre, donde su alma puede, finalmente, descansar. Te conviertes en su hogar energético. ¿Cómo se logra esto? Convirtiéndote en una maestra de la energía, receptiva y no reactiva. Eres su espacio seguro. Cuando te cuenta una vulnerabilidad o un fracaso, no lo interrumpes con soluciones. Lo escuchas. Y tu silencio comprensivo y tu aceptación radical le dicen: aquí puedes ser imperfecto. Estás a salvo. Eres una zona libre de drama. Eliges tus batallas con sabiduría. No creas conflictos por pequeñeces. Tu energía no es de queja, es de calma. Le demuestras que tu estado de ánimo no depende de él y que no eres una fuente de estrés adicional. Eres su mayor fan en silencio. No necesitas halagarlo constantemente, pero tu energía, la forma en que lo miras, le comunica una confianza inquebrantable en su potencial. Crees en él incluso cuando él duda de sí mismo. Imagina la historia de un hombre, a quien llamaremos Alejandro. Me confesó: salía con una mujer que era pura dopamina, era una aventura, pero era agotador. Siempre había un drama, una montaña rusa. Y luego conocí a mi esposa. Ella también era divertida, pero tenía algo más. Cuando estaba con ella, sentía que mi ritmo cardíaco disminuía. Podía estar en silencio con ella sin que fuera incómodo. Era como llegar a casa después de una larga guerra. Y me di cuenta de que podía encontrar la aventura en muchos lugares, pero esa sensación de paz, esa sensación de hogar, solo la encontraba con ella. Y en ese momento dejé de querer verla. Empecé a necesitar verla para poder recargarme y enfrentar al mundo. Esa es la mirada de Chave. Cuando él se da cuenta de que tu energía es el único nutriente que calma su alma caótica, el juego cambia. Tu presencia deja de ser un postre que le apetece y se convierte en el plato principal que necesita para su bienestar. Y la idea de perder el acceso a esa fuente de paz se vuelve aterradora. Es en este punto que empieza a buscarte todo el tiempo, no solo por placer, sino por una necesidad casi biológica de tu energía estabilizadora. Deja de enfocarte solo en ser excitante. Esa es la mitad del secreto. La otra mitad, la más poderosa, es convertirte en su paz. Y cuando un hombre se vuelve adicto a tu paz, su búsqueda de ti deja de ser una opción. Se convierte en un instinto. Y ahora que has activado la necesidad en él, estás lista para entender cómo esto se transforma en devoción. En el próximo punto exploraremos la psicología de la súplica y por qué tu alto valor lo lleva a ese estado. Has activado en él la necesidad. Ya no solo te quiere, siente que te necesita. Ahora llegamos al pináculo de la dinámica de poder, al estado que promete nuestra thumbnail, la súplica. Y quiero que entiendas la profundidad de esta palabra. No estamos hablando de una humillación literal. La súplica, en este contexto, es un estado psicológico, un momento de rendición del ego masculino ante el reconocimiento del valor incalculable de una mujer. Es el momento en que él, consciente de su necesidad por ti y aterrorizado por la idea de perderte, porque eres un recurso escaso, deja de actuar desde la comodidad y empieza a actuar desde la humildad y el deseo activo. Es cuando deja de asumir que tendrá tu atención y empieza a pedirla como un privilegio. Este estado de súplica nace de la combinación de dos fuerzas que has estado cultivando: tu inmenso valor percibido y su profundo miedo a la pérdida. Has trabajado en ser su inyección de dopamina y su santuario de paz, lo que ha disparado tu valor a niveles estratosféricos. Y al mismo tiempo has aplicado el principio de escasez, demostrándole que eres una mujer con una vida propia y que no estás garantizada. Cuando estas dos realidades chocan en su mente,
Ella es lo mejor que me ha pasado y podría perderla en cualquier momento. Su ego entra en un estado de pánico saludable. Se da cuenta de que sus tácticas de bajo esfuerzo ya no son suficientes para mantener a una mujer de tu calibre. Se da cuenta de que tiene que elevar su juego. Y es aquí donde su comunicación y sus acciones cambian radicalmente, adoptando una energía de súplica. ¿Cómo se ve esta súplica en la práctica? La súplica por tu tiempo. Sus mensajes ya no son un ¿qué haces a las 10 de la noche? Son un sé que tu semana es complicada, pero me haría muy feliz si pudieras guardarme un hueco para cenar el viernes. ¿Sería posible? Ha dejado de exigir tu tiempo y ha empezado a solicitarlo con respeto. La súplica por tu aprobación. Empieza a esforzarse activamente por impresionarte, no desde la arrogancia, sino desde un deseo genuino de que lo veas como un hombre digno de ti. Te cuenta sus logros, te muestra sus mejores cualidades, buscando esa mirada de admiración que solo tú sabes darle. La súplica por tu exclusividad. Es el momento en que él, movido por el miedo a la competencia, aunque la competencia sea solo tu propia y fascinante vida, siente la necesidad de cerrar el trato. Es cuando inicia la conversación sobre el compromiso, no como una concesión, sino como una necesidad de asegurar el tesoro que ha encontrado. Es su forma de decir, por favor, elígeme a mí. Imagina la culminación de la historia de Daniel. Después de volverse adicto a la energía de la mujer cometa, empezó a sentir el pánico de su escasez. Un día, después de que ella le cancelara un plan, porque tenía un compromiso previo consigo misma, él le envió un mensaje que era la encarnación de la súplica. Entiendo que estés ocupada, y lo respeto. Solo quiero que sepas que, en las últimas semanas, me he dado cuenta de que el tiempo que paso contigo es, de lejos, la mejor parte de mi vida, y haré lo que sea necesario para tener más de eso. Por favor, dime qué tengo que hacer. Ese es el momento. No es un hombre perdiendo su dignidad. Es un hombre rindiendo su ego ante un valor superior. Y lo hace, no porque ella lo haya manipulado o presionado, sino porque ella se ha convertido en un estándar de excelencia tan alto que él se siente inspirado a querer alcanzarlo. La mujer que inspira esta súplica no es la que más pide, sino la que más se da a sí misma. No es la que más se queja, sino la que más alto vibra. Has dejado de ser el postre que él consume por capricho. Te has convertido en el banquete por el que él está dispuesto a pagar cualquier precio. Y ahora que entiendes cómo llevarlo a este estado de devoción, estás lista para el paso final. Cómo hacer que esta dinámica no sea un evento, sino tu nueva realidad permanente. Has recorrido el camino completo. Has aprendido a hacer la inyección de dopamina, a dominar la escasez, a convertirte en su santuario de paz y a inspirar su devoción. Ahora llegamos al paso final, el que asegura que esta nueva dinámica no sea una fase temporal, sino tu nueva y permanente realidad. El secreto para que él te busque todo el tiempo no es aplicar estas técnicas como un manual, sino integrarlas hasta que se conviertan en la expresión natural de quien eres. Es el ritual de encarnar la energía de la mujer indispensable. Y ser indispensable no significa que él no pueda vivir sin ti en un sentido de dependencia tóxica. Significa que la calidad de vida que experimenta a tu lado es tan superior, tan enriquecedora, que la idea de volver a una vida sin ti se siente como un retroceso, como pasar de un mundo en color a uno en blanco y negro. Y este estado se cultiva con un ritual diario de autovalor y energía. 1. El hábito de la autocelebración. Cada día encuentra una razón, por pequeña que sea, para celebrarte a ti misma. Un logro en el trabajo, un acto de bondad, haber completado tu rutina de ejercicio. Celébralo. Date un pequeño premio, aunque sea mental.
Este hábito te entrena para ser tu propia fuente de validación, y cuando no necesitas que él te celebre, tu energía deja de ser la de una niña buscando una medalla y se convierte en la de una reina en medio de un festival permanente, y él no podrá evitar querer ser parte de esa celebración. 2. El hábito del misterio creciente. Comprométete a ser una eterna aprendiz. Cada semana aprende algo nuevo. Lee un artículo sobre un tema que desconozcas. Mira un documental. Desarrolla una nueva opinión. La mujer indispensable nunca es un libro leído. Es una biblioteca en constante expansión. Y esta sed de conocimiento te hace infinitamente interesante. Él nunca sabrá qué nueva faceta tuya va a descubrir. Y esta curiosidad constante es el motor de la búsqueda a largo plazo. 3. El hábito de la soberanía energética. Este es el más importante. Cada día, practica ser la guardiana de tu propia energía. Hazte la pregunta: ¿esto me nutre o me drena? Y toma decisiones basadas en la respuesta. Di no con elegancia a lo que te drena. Invierte tu tiempo y tu foco en lo que te nutre. Cuando te vuelves la protectora feroz de tu propia paz y tu propia alegría, tu energía se vuelve increíblemente pura y potente. Te conviertes en un superalimento emocional. Al practicar este ritual, autocelebración, misterio creciente y soberanía energética, dejas de hacer cosas para que él te busque. Simplemente eres la clase de mujer a la que un hombre de valor no puede evitar querer buscar. Tu alto valor no es una actuación, es tu estado natural, y la búsqueda de él no es una fase. Se convierte en su forma de demostrar que es digno de permanecer en la órbita de un sol tan radiante. Te has convertido, no en el postre, no en el plato principal. Te has convertido en el aire que él necesita para respirar una vida más plena, más inspirada, más significativa. Y esa, mi querida alma, es la única clase de adicción que vale la pena crear, la que nace no de la necesidad, sino de la más profunda y reverencial admiración. Y así, mi querida alma, hemos llegado al final de nuestro viaje. Hoy has descubierto el secreto para dejar de ser la mujer que espera junto al teléfono y convertirte en la que hace que el teléfono suene. Has aprendido que la clave para que un hombre te busque todo el tiempo no reside en ninguna táctica de persecución, sino en la profunda alquimia de tu propio ser. Hemos desmantelado juntos el síndrome del postre, entendiendo que no naciste para ser un capricho, sino el plato principal. Has recibido los dos secretos para volverte adictiva: la inyección de dopamina de tu presencia inolvidable y el principio de escasez de tu valiosa ausencia. Has presenciado la gran virada de Chávez, el momento en que su querer se transforma en necesitar al convertirte en su santuario de paz. Has entendido la psicología de la súplica, cómo tu alto valor lo lleva a él a un estado de devoción. Y, lo más importante, tienes el ritual diario para encarnar la energía de la mujer indispensable, aquella cuya búsqueda no es una opción, sino un instinto para un hombre que sabe reconocer un tesoro. La próxima vez que sientas la ansiedad de la espera, recuerda esto. Tú no tienes que buscar la atención. Tú eres la atención. Tu única tarea es cultivar tu propio jardín con tanta paz, tanto propósito y tanto placer, que se convierta en el lugar más magnético del universo. Y entonces ya no tendrás que preguntarte cuándo te buscará. La única pregunta será si tú, desde tu trono, decidirás estar disponible cuando él finalmente lo haga. Si este mensaje ha despertado a la reina magnética que vive en ti, sella tu compromiso con este nuevo poder. Dale un poderoso like a este video si estás lista para ser buscada. Comparte esta sabiduría con otra mujer que necesite recordar su valor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es el espacio
donde las reinas se vuelven indispensables. Y por último, para declarar tu nuevo estatus, ve a los comentarios y escribe el mantra que definirá tu energía. Yo no busco, yo atraigo. Y mi energía es la que lo obliga a buscarme a mí.